Estamos a 5 minutitos de las 9 de la mañana, momento de dar inicio a la primera entrevista de la jornada y le damos la bienvenida entonces a Daniel Diverio, quien ha sido electo diputado por el Partido Comunista, Frente Amplio, por el departamento de Canelones. Hasta hace un tiempo lo conocíamos porque era el secretario general del ZUNCA, el Sindicato de la Construcción. Bienvenido, Diverio, ¿cómo anda? Bueno, buenos días para ustedes, para la audiencia y gracias por la invitación. Bueno, a partir de ahora que ya fue electo como diputado, ¿cómo se relaciona esto con su rol dentro de la dirigencia del ZUNCA? Bien, en realidad cuando nosotros nos propusieron ser parte de un espacio político que es mucho más que la 1001, en Canelones, que es donde siempre militamos nosotros, bueno, se conversó primero con mi sector, por supuesto, lo conversamos con mi gremio, con mis compañeros de dirección, se entendió que podíamos de ahí ayudar a traccionar para lograr un cuarto gobierno del Frente Amplio, es el objetivo, que gane el Frente Amplio. Entonces en ese momento, bueno, a nuestro sindicato le pedimos una licencia sindical, que fue a partir del 1 de octubre, pues se entendía claramente de que hacer, campaña electoral utilizando las libertades sindicales, que es una conquista de los trabajadores, no correspondía. Entonces pedimos una licencia sindical para hacer la campaña, para trabajar en este espacio, y bueno, eso es lo que estamos transitando en estos momentos. Particularmente de eso, usted sabe bien que salimos electos, es cierto, entonces lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, un periodo de transición con los compañeros que están al frente de la dirección del sindicato hoy, para que, bueno, a partir del 15 de febrero, el compañero o compañera que sea designada en la responsabilidad de Secretaría General, sea el que continúe hasta el próximo congreso y elecciones que tenemos en el ZUNCA, que es en el 2026. De todas maneras, yo me siento trabajador de la construcción. Claro que siento que soy parte del ZUNCA, claro que voy sin responsabilidades, ¿no? Claro. ¿Qué primeras respuestas te está ensayando? Porque usted se imaginará que las críticas que ya incluso algunos dirigentes han hecho es que usted, como otros, es la personificación del famoso FAPIT que dice la coalición de gobierno. ¿Usted qué responde a eso? Bueno, hay que tener claro que siempre los trabajadores y las trabajadoras organizados, en los sindicatos y también en el PCNT, o sea, tuvimos siempre la independencia de clase para tener claridad, para defender nuestros derechos. Debemos recordar que, por ejemplo, particularmente en el ZUNCA, durante los 15 años de gobierno de Frente Amplio, cada vez que nos convocaban los consejos salarios, nosotros nos movilizamos con toda independencia de clase para lograr un crecimiento salarial que se nos dio más de un 80% en esos 15 años. Entonces siempre tuvimos esa independencia de clase que debemos entender de que los trabajadores nos organizamos para defender nuestro interés. Y hay que entender que hay trabajadores y trabajadoras que no son todos trabajadores y frente amplistas. Hay muchas compañeras y compañeros que son independientes o compañeros que son votantes de los partidos tradicionales, y eso también hay que respetarlo. Lo que es cierto que cuando defendemos los intereses, ahí es claro que la independencia de clase es la que existe. Y lo ha demostrado el PCNT, lo demostró durante todos los periodos de gobierno de Frente Amplio, ¿no? También con toda esa independencia de clase nos paramos durante todo este proceso de gobierno de coalición cuando encontrábamos elementos que realmente eran regresivos. Y en eso yo creo que podemos estar con la tranquilidad de que el PCNT es una herramienta que es construida por y para los trabajadores y las trabajadoras. Pero también es una plataforma, o puede ser entendido como una plataforma para dirigentes que terminan después en la arena política. Yo creo que hay siempre, no sé si un prejuicio por una situación cultural en la sociedad, de que en el Parlamento, que está integrado por distintos actores, vos tenés parlamentarios que vienen de la Asociación Rural, de la Federación Rural, de las gremiales empresariales, o del círculo policial, círculo militar, y quizás ahí no se pone el ojo si realmente qué es lo que tiene atrás. Ahora, cuando llega un trabajador o una trabajadora que es propuesto por un sector al Parlamento, bueno, habría que averiguar cuál es su trayectoria y por qué llega ahí. Bueno, ojalá algún día en este Uruguay, por lo menos lo que pertenece a la clase trabajadora, tengamos mayor presencia en aquellos lugares donde se definen cosas a favor o en contra de los trabajadores. Hay más de 20.000 trabajadoras domésticas en el Uruguay. Nunca una de ellas pasó por el Parlamento. ¿Por qué? Hay más de 100.000 trabajadores rurales en el Uruguay. Ninguno de ellos pasó nunca por el Parlamento. Y podemos seguir hablando de distintos gremios. Bueno, yo creo que los trabajadores también tenemos derecho de ser parte de las discusiones en el Parlamento y, ¿por qué no, también en el futuro, en el propio Ejecutivo de los futuros gobiernos? Entonces yo creo que eso es un derecho que los trabajadores hemos ganado con mucha pelea.
porque debemos recordar que fuimos parte de este pueblo que confrontó con la dictadura, que recuperó la democracia, que construyó alternativas para avanzar. Bueno, también en el Parlamento es una de las conquistas o una de las peleas que hemos dado a los trabajadores para fortalecer. Liberio, la democracia tiene que ver con todo eso, ¿no? ¿Y qué planteos se pretenden llevar a nivel parlamentario Bien. por parte de un representante de los trabajadores, en este caso del Sindicato de la Construcción? ¿Va a ir con esas propuestas? ¿Va a ser más amplio en materia de todos los trabajadores del país? Es que realmente nosotros llamamos al Parlamento en representación, no solamente de los trabajadores y trabajadoras, porque la lista que nosotros pertenecemos vota una integración de bastantes personas que no son todos trabajadores y trabajadoras. Lo que sí, el compromiso es cómo resolver un escenario que es muy complejo hoy. Yo voy a dar un par de casos. Hoy en el Uruguay la desregulación y la precarización del empleo es muy dura. Fíjense que este gobierno cuando asume, uno de los elementos que incorpora es bajar al 50% las sanciones y las multas a los malos empresarios que estafan a los trabajadores y al Estado no haciendo sus aportes sociales. Bueno, yo creo que es un camino que se generó mayor desregulación. El BPS define de cuando hace inspecciones que son de oficio, ya antes controlaba que los trabajadores y las trabajadoras estuvieran registrados en la caja y también si estaban dentro del laudo y la categoría que le correspondía. Definió no controlar más ni los laudos ni las categorías. Eso son elementos que llevaron a mayor desregulación y precarización. ¿Usted dice que hay más trabajadores que no están en el laudo mínimo? Claro, por eso hoy tenemos que hay más de 550.000 uruguayas y uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos. ¿Y eso cómo se corresponde con los números que presenta el gobierno de mejora del salario? Bueno, para la mejora del salario es otra cosa. Lo que estamos hablando de que cuando se habla la mejora del salario hay que tener claro que por primera vez después de 15 años de gobierno Frente Amplio, no solamente por la sensibilidad del gobierno, sino también por la pelea de los trabajadores, tuvimos un crecimiento del salario real de más del 62% y en la construcción más de un 80%. La instalación de este gobierno hizo caer el salario de forma abrupta durante 3 años corrido, que es poder de compra que los trabajadores y trabajadoras compraron menos insumos a partir de esa caída del salario, que también llevó puesto a la jubilación y las pensiones. Vinculado a la pandemia, ¿no? Está bien, ahora si quiere hablamos también de la pandemia, por lo que estoy diciendo de que esa recuperación del salario que se da, recién se da en 2025, si se dio antes la recuperación, porque en los consejos salarios que vivieron este periodo, los trabajadores lograron tener ajuste salarial por encima del planteo que daba las pautas salariales del gobierno. Entonces, a pesar del gobierno, se pudo recuperar. Pero hay 8.000 trabajadores y trabajadoras que no van a recuperar el salario y su pérdida va a mantenerse por lo menos hasta 2026, que son los trabajadores y trabajadoras afectados fundamentalmente a hotelería, a gastronomía, que fueron que firmaron un convenio que su salario no solamente cayó, sino que su recuperación después se da después de este periodo. Entonces, no fue lineal. Pero cuando se habla de la pandemia, que está bien que existió la pandemia, fue una situación muy compleja, y ustedes saben bien que en la construcción trabajamos para tener una licencia especial, bueno, ahí no puede ser que vale todo. Porque en la pandemia, que lo que planteó fue rebajen el salario para sostener el empleo, no todos los sectores de actividad estaban en situación complicada. Por ejemplo, en ese momento se estaba en la exportación de los commodities, estoy hablando de todo lo que es el campo, estoy hablando de la soja, la forestación, que estaba en una actividad muy fuerte ese sector, sin embargo, trabajadores rurales le bajaron el salario. ¿Cuál fue el argumento? Si el sector de actividad estaba con fuerza. Pasó en la industria cárnica. A los frigoríficos, los trabajadores estaban haciendo hora extra en plena pandemia, que teníamos un lío cuál eran los protocolos para la situación sanitaria, sin embargo le rebajaron el salario. ¿Cuál fue el argumento? Ese salario que se le rebajaron los trabajadores, ¿fue para fortalecer los sectores que estaban complicados o no? Ese salario que se le rebajó a los trabajadores fue para el sector empresarial. Pero pasó también con el transporte de carga, que también está trabajando a full porque estaban trasladando todo lo que era para la importación. Y está bien, para las exportaciones. Ahora, ¿por qué los trabajadores tuvieron que sufrir la rebaja salarial? Si vos me decís sector de actividad, que estaban muy complicados, hoy hablamos lo que es el turismo, por ejemplo, ¿no? O la situación del comercio, pero no todo fue el mundo, igual. Entonces el gobierno definió políticamente respaldar a lo que era sus mallas de oro. Los mallas de oro, el sector empresarial. Y no estamos hablando de todo el sector empresarial. Hay sectores empresariales que sufrieron mucho, pero muchos que no tuvieron ningún tipo de problema en la pandemia. ¿Y por qué a esos trabajadores le hicieron pagar ese precio? Es un gran problema que tenemos ahí, ¿no? Yo le quiero preguntar por
el resultado que arrojan las elecciones, ya han pasado varios días y ya empezaron a hacerse análisis en cada uno de los sectores y voy hacia la interna del frente que muestra un nuevo parlamento con una fuerte presencia del MPP. El Comité Central del Partido Comunista ya se reunió, ya empezó a hacer una autocrítica, porque a priori uno puede ver, bueno, los comunistas pierden en el torno de los 25, 26 mil votos comparando con la elección anterior. Y tampoco sale la reforma del sí, que fue una de las cosas que el Partido Comunista impulsó fuertemente. ¿Qué autocrítica hacen ustedes sobre eso? Lo primero que hicimos fue un primer análisis sabiendo que el PROA que tenemos ahora, el objetivo central que tenemos ahora, es traccionar para que el 24 Orsi y Carolina sea la fórmula ganadora. Está claro. Entonces no nos vamos a detener ahora mirando para adentro como que hemos parado. Independientemente que sí que hay que analizar algunos números, particularmente en Canelones lo hacemos. Quizás algunos números hay que analizar, por ejemplo, la 1001 como 1001 tuvo 3.000 votos más a nivel nacional que las elecciones pasadas. Nos acompañamos crecimiento, pero no tuvimos una caída profunda en votos como 1001. Otra cosa es la suma, cuando se le suman lo que tienen que ver los aliados y los acuerdos, que en los acuerdos de las elecciones pasadas aportaron mucho más votos que esta vez. ¿Está bien? Eso tiene que ver con una cantidad de realidad que se dieron. Ese es el primer caso. El segundo caso que ustedes planteaban, como el tema del sí, yo creo que es un elemento que también debemos analizar. Lo primero hay que decir que no se logró el objetivo. No se logró el 50% más uno, y cuando no lo logra como no logramos derogar 135 artículos de la luz. ¿Está bien? Lo que es cierto que el sí aportó, que creo que es muy bueno, una discusión en la sociedad que muchos años atrás no se daba, que tiene que hablar de la seguridad social. Hoy la gran mayoría de la población tiene elementos de conocimiento de la seguridad social, de lo que son la FAP y sus consecuencias, de cómo se hace, por ejemplo, los cálculos para las jubilaciones, cómo eran antes, cómo son ahora y lo que significa la última reforma de seguridad social que hizo el gobierno, que es realmente regresiva y salvaje. Entonces yo creo que eso fue un aporte muy importante de discusión programática al conjunto del pueblo. Más allá que, vuelvo a reiterar, no se logró. Ustedes dicen, a propósito de esto, es una señal política de enorme relevancia hacia el balotaje. Debe darse con el programa del Frente Amplio mensajes claros de que será atendida. Sí, claro. ¿Qué significa eso? Claro, yo creo que el gobierno del Frente Amplio, en caso de llegar, propone un diálogo social en esto. Y yo creo que en el diálogo social también se debe parar la oreja en lo que tiene que ver que casi 1 millón de uruguayos y uruguayos votaron por la papeleta del sí. Y muchos no votaron, no porque no estaban de acuerdo con las propuestas, sino porque se entendía que ubicarlo en la Constitución podía ser un problema para el futuro. En consecuencia, la opción es discutir ese diálogo social, qué avances se pueden dar. Yo creo que algunos mensajes ya dio Orsi, que está claro que fue también durante el periodo de gobierno del Frente Amplio que se bajó a 30 años la edad de aportes y llevar a los 60 años la edad de jubilarnos. Capaz que analizar sobre todos los sectores, pero está clarísimo que hay una cantidad de sectores que es imposible con esta reforma que hizo hoy el gobierno de coalición poder lograr llegar a los 65 años trabajando. Ahora, si Delgado gana la presidencia, ¿qué vías alternativas van a trabajar? Por ejemplo, desde su lugar en el Parlamento, habida cuenta que la coalición ya viene adelantando. Bueno, ganó, no prosperó. La mayoría decidió no reformar la seguridad social. Sí, la mayoría decidió no ir por el camino del plebiscito. ¿Es una lectura equivocada esa? Yo creo que por la mayoría de la población, cuando va analizando y va viendo lo que significa la reforma que hizo la derecha, la gran mayoría de la población está en contra de esa gran reforma, en la cual, entre otras cosas, voy a reiterar, la tasa de empleo que hay después de los 60 años es apenas un 20%. Quiere decir que los trabajadores y las trabajadoras después de los 60 años, por lo general, no se mantienen en el mercado laboral. Vos estás tirando el 80% de esa población a la posibilidad de no poderse jubilar en tiempo y forma. Entonces, todo el mundo sabe que es una reforma regresiva. Lo mismo que la rebaja de las jubilaciones que hay indirectamente. Porque si hoy, con el régimen anterior, con 60 años y 30 años de aporte, el promedio era un 45%, que te tomaban los 10 mejores años, hoy hacer a los 65, quiere decir que recién a los 65 tenés el promedio del 45%. O sea, si gana entonces la coalición desde el Parlamento. Vamos a seguir trabajando para intentar de reformar lo que es la seguridad social en estos elementos que son tan regresivos, como por ejemplo hoy esa obligación está dentro de una FAP. O sea, te obligan cuando antes vos tenías la opción de estar o no. Entonces, hoy estás obligado. Bueno, yo creo que esas cosas hay que discutirlas, profundizar. ¿Y si gana Orsi van a procurar efectivamente que no haya lucro en esa FAP? Bueno, el programa de Frente Amplio lo dice. Lo que está claro que el resultado de eso va a estar sobre el avance o no que tengas
en lo que es en el diálogo social. Lo que sí está claro, que yo creo que también lo ha hecho el Frente Amplio y Orsi creo que lo comparte, que tiene que ver que las jubilaciones mínimas tienen que tener una consideración diferente al resto de las jubilaciones. Durante los 13 años del gobierno del Frente Amplio, a las jubilaciones mínimas, cuando le dan el adelanto de ajuste en julio, en enero no se lo descontaban. Eso permitía que las jubilaciones mínimas tuvieran un crecimiento superior al resto y se podían ir acercando al salario mínimo o más. Bueno, este gobierno a partir de 2020 resolvió que a partir de 2021 las jubilaciones mínimas, cuando le dan el adelanto de ajuste en julio, descontárselo en diciembre, enero. Eso hizo que nuevamente las jubilaciones mínimas se dieran contra el piso. Por eso yo creo que el mensaje del Frente Amplio debe ser, y debe trabajarse en la seguridad social, de que las jubilaciones mínimas tengan una consideración diferente en el momento del ajuste. Eso va a ayudar a fortalecer esos sectores que cuando hablamos de justamente la pobreza y la pobreza infantil, tiene que ver con fortalecer esos sectores. Ahora, Diverio, ¿cómo cree que se dé esa reforma de las AFAP, en definitiva del sistema de ahorro? Bueno, hay muchas formas. Porque eliminación ya es prácticamente un hecho que no va a suceder. Claro. Pero hay que ver también cuál es el lucro y cómo se regula el lucro. Porque ahora, nacionalizar también se es un planteo que se hizo. Yo no lo tengo muy claro eso, porque no. Pero es cierto que no se puede aceptar el lucro en la seguridad social, que es algo que es un derecho humano. Pero sí el pago de la administración de esos ahorros. Son dos cosas diferentes. No, porque el lucro es otra cosa. Es más, el lucro que está dando hoy... Son empresas privadas, algún beneficio tienen que tener por prestar ese servicio al Estado, ¿no? Está bien, pero el tema es cuál es el beneficio que recibe el que puede hacer el aporte. Porque cuando vos ves que lo que ha pasado con la FAP, después de 25 años de aporte de un trabajador o una trabajadora, que lo que recibe es 10.000 pesos promedio, menor a lo que recibiría si se hubiese mantenido la seguridad en el BPS. No se hubieran generado intereses, ¿no? De esos dineros también. Pero también lo que tenemos que tener claro de que esos trabajadores que están recibiendo 10.000 pesos por mes promedio, ¿no? Esos trabajadores, la mayoría se afilió de forma voluntaria. Ahora, la pregunta que es cierto que hubo un gran engaño, porque si vos me decís, afiliate a una FAP y cuando termine tu vida laboral vas a recibir 10.000 pesos menos que si no te afiliás, por supuesto que no te vas a afiliar. Hubo un engaño muy importante en la cual debemos recordar, en el 95 o 96, por lo menos los más viejos nos acordamos, que nos decían que a partir de la FAP nuestras prestaciones iban a ser superior a las del BPS y las que estábamos recibiendo en ese momento. Está claro que está comprobado de los que están hoy recibiendo esas prestaciones que hubo un gran engaño. Es cierto que la población decidió, del medio plebiscito, no ir a esas modificaciones. Bueno, en el diálogo social trabajaremos para ver cómo podemos avanzar, donde la reforma de seguridad social que debemos hacer tenga mayores consideraciones con los sectores más carenciados. Y veamos también, ¿por qué no? Y ahí también un elemento no menor, algunas generaciones que se dan, que también son componentes que hoy también hay que empezar a discutir, ¿no? Le planteo el escenario con un Orsi presidente y se habla por parte del Frente de esto, de un gran diálogo social. ¿El Partido Comunista va a traccionar para que ese diálogo social, cuando se desarrolle, con un 1 de marzo ya Orsi presidente, y cuándo se tendrían los efectos palpables, digamos, de ese gran diálogo social al que se convoca por el Frente Amplio? Bueno, el diálogo social tiene que ver con la seguridad social y algunos elementos. El Frente Amplio tiene un programa, ¿está bien? Ese programa fue discutido en un congreso, con mucha participación, muy colectiva de los comités de base. Esa es la base de lo que tiene que ver los lineamientos para el gobierno del Frente Amplio. O sea, ellos no precisan un diálogo social para hacer un programa. Está claro. El diálogo social tiene que ver con algunos elementos que hay que modificar, entre ellos la seguridad social. Pero hay un elemento que para nosotros es muy importante, personalmente como trabajador, que es la construcción de empleo de calidad, que es un problema que tenemos. Hoy en Uruguay, podemos decir, no hay una situación de desocupación como teníamos en el 2002. No, claro que no. El problema que tenemos, que la precarización y la desregulación y la calidad del empleo hace que haya, como decíamos hoy, más de 550.000 uruguayos y uruguayas que ganan 25.000 pesos, y eso es consecuencia, entre otras cosas, de la pobreza y la pobreza infantil, porque muchas de esas uruguayas que ganan menos de 25.000 pesos son empleadas domésticas o trabajadoras que trabajan en el servicio o en empresas de limpieza y que tienen 3 o 4 juicios a cargo, y ahí ves la situación de la pobreza infantil. ¿Cómo se resuelve la pobreza infantil? Bueno,
tiene varias aristas. Una tiene que ver con mejores condiciones de tener todos los días el plato de lenteja arriba de la mesa. Para eso, quizás las prestaciones, lo que puede ser algunas formas de traslado de fortaleza a lo que tiene que ver esos hogares. Pero tiene que ver con la vivienda y tiene que ver con la educación. A nosotros nos pasaba, cuando vamos con otras brigadas solidarias a los barrios más carenciados, que te encontrás en una escuela preciosa de tiempo completo, con música, con unos docentes comprometidos, y en el mismo banco se sentaba una niña, un niño, que de tarde se iba a su casa y tenía un piso de hormigón, que tenía su dormitorio, tenía su cama, y tenía una familia y tenía un plato de comida. El otro niño o niña muchas veces iba para el asentamiento, en un rancho costanero, dormía en la misma cama con 4 o 5 hermanos, su mamá tenía que salir a laburar porque no le quedaba otro y quedaban solos, o si no salía a laburar dependía de una olla popular. Claro que esos niños, aunque se sientan en el mismo asiento, vayan a la misma escuela y tengan el mismo docente, no tienen las mismas condiciones de poderse desarrollar. Entonces tiene que ver, para eliminar eso, tiene que ver con el plato de comida, con la educación, no me cabe duda, la vivienda, pero como la vivienda de integración en la sociedad. Hoy estamos viendo una promoción de lo que es la vivienda promovida, negocio inmobiliario, que genera empleo, no estamos contra eso, por supuesto, pero lo que hace es desplazamiento de los sectores más carenciados o de los trabajadores y trabajadoras para las zonas periféricas. ¿Está cumpliendo su objetivo inicial, este programa de vivienda promovida, en lo que era vivienda social? La vivienda de interés social, que fue una ley que votó el Frente Amplio, tenía techos de máximo de cuál sería el costo de la vivienda después para poderla negociar. Eso permitía poder bajar los alquileres y sectores por lo menos medios acceder a una vivienda. Este gobierno no solamente le da mayor devolución fiscal a los promotores, sino que también el monto del costo de la vivienda más alto. Entonces está claro que cualquier promotor, cualquier inversor dice, bueno, construyo vivienda de alto costo que me baja más rentabilidad. Eso hace de que en las zonas donde se están construyendo, desplazadas a esas familias de trabajadores y trabajadoras hacia otra zona, ¿no? Y por supuesto, de que el acceso a la vivienda es mucho más complicado. Y eso no es gratis, ¿eh? Miren que la vivienda promovida tiene devolución fiscal de 80 millones de dólares por año, que el Estado, todos nosotros, aportamos para que se construya. Y la devolución es que los sectores que realmente necesitamos resolver la vivienda no acceden. Termino con esto, si me permitís. Sí. Yo estoy de acuerdo de esas promociones. Necesitamos integrar la sociedad y necesitamos que en las ciudades las viviendas de interés social realmente se construyan ahí donde están todos los servicios. Y eso, perdón, Alfredo, porque sobre este tema, ¿se podría hacer algún ajuste a nivel parlamentario de esa ley en particular? Se podría hacer un ajuste a nivel parlamentario. ¿De qué manera? Para evitar que se generen estos beneficios para los empresarios y se traduzca en una devolución a la sociedad. Bueno, ¿de qué manera que mantener lo que son los beneficios fiscales, que son 80 millones de dólares por año, y quizás algunos corregirlos, pero también marcar la cancha, qué tipo de vivienda precisamos y dónde deben construir. Fíjense en que lo que son los barrios privados, fíjense en lo que es Maldonado. Eso accede desde el sector de la población en general. No, bueno, pero hay alguien que lo compra, ¿no? Si está bien, pero la pregunta es un motor de empleo, como usted decía. Yo estoy de acuerdo con el empleo. Yo estoy de acuerdo con el empleo. Ahora, ahí es donde debemos hacer la renuncia fiscal. Ustedes saben que Balsa recibió 42 millones de dólares de renuncia fiscal. Estafó a los trabajadores porque no le pagó la última quincena. Estafó a los promitentes compradores, que no les terminó sus casas. Y estafó al Estado porque no pagó el BPS. ¿No deberíamos revisar esas cosas? Entonces yo estoy de acuerdo de la promoción, porque eso genera empleo, como dicen ustedes. Pero llega a mayor fiscalizaciones, más regulación y mayores controles. Es más, fíjense en que hay, en Canelones, que por lo menos digo yo, allá por el Pinar, hay unas viviendas que quedaron por un problema de conflicto entre el viejo banco hipotecario y quien estaba construyendo, unas cuantas viviendas que quedaron paralizadas hace decenas de años. Está sobre la interbalnearia. Esas viviendas, ¿no debería que recuperar el Estado? Terminarlas y volverlas nuevamente a la sociedad, a aquellos sectores más carenciados que viven en el Pinar Norte, por ejemplo. No, lo que está buscando que venga un inversor que las termine de construir de alto costo y desplazás más el barrio hacia afuera. Bien, Tiberio, nos queda un minuto y yo le quiero volver a preguntar porque no me terminó de responder. El Partido Comunista, ¿qué va a hacer si Orsi es presidente en materia de seguridad social? Eventualmente, ¿cuándo va a traccionar el Partido Comunista para que efectivamente esos cambios que se promueven en ese diálogo social se concreten? Por ejemplo, pienso, no sé, en el famoso tema de las AFAP o bajar la edad de jubilación. Sí, yo creo que eso ya se está conversando. Por eso también Orsi ha dicho, nuestro candidato, de que es revisable la situación de los 65 años. O que es también volver al método que teníamos en el Frente Amplio de que las jubilaciones mínimas tenían otra consideración.
Entonces yo creo que no solamente... Pero ya se tendría que aplicar con el nuevo presupuesto, digamos, estoy pensando... Ah, claro, eso tiene que empezar a discutirse y rápidamente esa aplicación, que capaz que lleva un periodo de transición, o sea, no puede ser el 1 de marzo, al otro día el 2. Está claro. Está claro, puede ser discutido, porque es con urgencia, y traccionar hacia un proceso donde se Para el empieza 2026 tendríamos una nueva sistema de seguridad social. Y esa es la expectativa. Que tiene el Partido Comunista. Y es la expectativa de poder traccionar para ese lado, para poder resolver. Puedo reiterar, la preocupación tiene que ver con eso y tiene que ver con el empleo. Si me permitís, en 30 segundos que me quedan, yo creo que el empleo debería aportarse mucho más a un cambio lo que tiene que ver las políticas de compras públicas. Desde antes y de ahora fundamentalmente, las políticas de compras públicas juegan mucho en lo que tiene que ver la defensa de la industria nacional. Yo siempre digo lo mismo, hay dos... Mi compañía trabaja la vestimenta, trabajaba porque eso no prosperó mucho en otros gobiernos. Claro, eso, 250.000 funcionarios públicos reciben 3 uniformes por año. Ni siquiera un par de medias es nacional. Entonces es necesario cambiar las políticas de compras públicas, donde parte de esas compras sea en la industria nacional y vos generás empleo... Bueno, el Frente también compraba cosas en China, ¿eh? Estoy diciendo en general, vos decís antes y ahora. Necesitamos cambiar. Por ejemplo, a UPM se le dio todo tipo de beneficios para que se instalara en Uruguay, ¿verdad? Está bien que generó empleo, no estamos en contra de eso. Ahora, ¿no se podía planteado que parte de los insumos que utilizaron, que fueron millones de toneladas de hierro y aluminio, parte de eso, ni siquiera un tornillo nacional? O sea, debemos cambiar eso para promocionar la industria nacional y generar empleo mucho más genuino, con mayor valor agregado y generar empleo de mayor calidad. Bien. Entonces, las compañeras y compañeros que hoy están trabajando, sin menospreciar ningún trabajo, ¿no? Pero en jornales solidarios, que están de repente de guardia de seguridad, que de repente están en empresas de limpieza o trabajando en un tipo de empleo mucho más desregulado y más precario, pueden desarrollarse en su oficio con mejores condiciones. Yo creo que el empleo debe ser un elemento central en la discusión que debemos tener en un futuro gobierno del Frente Amplio. Diverio, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.